Hola amigos, ¿cómo están? Como pueden ver, mi cuarto está lleno de banderas, ¿no? Tengo de Italia, de España, Suiza, tengo más de 30 banderas de los países que he visitado porque soy licenciado en Relaciones Internacionales y quiero retomar unos temas de mi carrera, que es Relaciones Internacionales. En los últimos días me dio mucho gusto que se empezó a hablar de la CELAC, seguramente algo que la gran mayoría que no estudia relaciones internacionales, o tal vez también unos que lo han estudiado, no saben qué es. ¿Qué es la CELAC? Es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Es una organización internacional multilateral, o sea, de varios países. Muy recién, tiene apenas 10 años que se creó y quiere ser una respuesta a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se hizo muy famosa los últimos días? Fue gracias a AMLO, fue gracias a que invitaron Cuba y Venezuela. Y me dio mucho gusto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se hizo el escándalo? Todo va hacia atrás. Entonces, hablamos un poco de las relaciones internacionales. ¿Qué son las relaciones internacionales? Es el estudio de las relaciones que se da entre los estados, ¿no? Entre los países. Aunque hoy en día se habla más de actores, porque si antes se hablaban de estados, se veía el paradigma de estado céntrico, solo existen los estados. Hoy tenemos actores que pueden ser alguien como la CELAC, una organización internacional, puede ser hasta una sola persona como un expresidente, como Trump o como Greta Thunberg, ¿no? Alguien fuera de los esquemas del Estado. Entonces, hoy en día se habla de actores. Y para describir las relaciones internacionales hay diferentes teorías. Las principales son dos y siguen siendo siempre las dos. A pesar de lo que digan de las nuevas organizaciones, siempre fueron dos y se existieron las dos. El realismo político, o sea, el más fuerte domina, el Estado, existe solo el Estado, y el idealismo, o sea que el Estado existe, es el principal, pero hay otros actores y estos actores tienen que cooperar. Entonces, todas las organizaciones internacionales no gubernamentales, los mecanismos de integración regional, como es la CELAC, se fundan en este principio de cooperación internacional. Los estados no buscan el conflicto, como dice el realismo, sino buscan la cooperación en nombre también de lo que se llama solidaridad internacional. O sea, estados hermanos. Necesitas algo, tienes un problema, yo te ayudo, ¿no? La OEA es la principal en América, en las Américas, porque pues fue promulgada por Estados Unidos en nombre de su doctrina Monroe, que quiere decir América a los americanos, o más bien Estados Unidos el que manda en América, ustedes no estén chingando. Esa es la doctrina de Estados Unidos, que le hizo crear la OEA, junto obviamente a muchos otros actores de la región. De otro lado tenemos la nueva CELAC, que es la respuesta latinoamericana. Digo, a ver, Estados Unidos siempre está anda chingue, anda metiendo la pata en nuestros países. Nosotros queremos hacer nuestra comunidad liderada por latinoamericanos. Y aunque hay un diálogo obviamente con Estados Unidos, también se busca un diálogo con otros países como China. Existe el foro China-CELAC, con Rusia y con la Unión Europea, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Como dijo bien AMLO, entonces, para llegar a la noticia de estos días, es que la CELAC quiere ser la respuesta latinoamericana a la organización de la Unión Europea, o sea, un mecanismo de integración regional de Latinoamérica y del Caribe, ahí le agregaron, o sea, que se incluya Centroamérica, que no todos están de acuerdo con ello, sobre todo porque pues se tuvo que invitar Cuba y sobre todo Venezuela, ¿no? Todos los problemas que conlleva el invitar a un país como Venezuela que atenta a los derechos humanos, que es lo que le reclamaron todos. Entonces, ¿dónde se creó el problema? Siendo la CELAC una organización que incluye todos los 33 países de Latinoamérica, pues no puedes dejar fuera Cuba y Venezuela, que obviamente son miembros de esos países, pero como hubo atentados a los derechos humanos, sobre todo con la elección de Maduro de 2018, reelección de Maduro en 2018, muchos países, sobre todo Estados Unidos, pero los que también le maman, por así decirlo, muy lindamente a Estados Unidos, como es, por ejemplo, el caso de Ecuador, como es, por ejemplo, el caso de Brasil, que ni siquiera fue, de Colombia tampoco fue, o sea, no, nosotros defendemos la democracia en Venezuela, en Cuba, hay faltas a los derechos de los ciudadanos, a la democracia, etc. Ahora, las críticas a AMLO son uno que invitó, y bueno,
como México quiere ser líder de esta CELAC, y eso es algo que yo admiro particularmente, es algo muy valioso, según yo, para México, ser líder de una organización así, y créanme que en la política exterior mexicana muchas veces se ha tendido a más lamer los huevos a Estados Unidos que a hacerle frente, como le está haciendo AMLO, y es exactamente lo que está haciendo. Ahí yo tengo que defender, en este tema, en otros no, el trabajo del presidente, que dice, a ver, en Venezuela aplicamos la doctrina de la política exterior mexicana Juárez. El derecho ajeno es la paz. Ustedes, será su problema lo que hicieron. Es algo que hasta Suiza hace, neutral. Yo no me meto ni contigo ni contra de ti. Haz lo que quieras. Eres miembro de esta comunidad del Estado latinoamericano del Caribe, participa. Luego que participe nomás para estar discutiendo, debatiendo de cosas que nada que ver con el sentido de la CELAC, bueno, ahí es otro tema. Pero la CELAC es evidentemente una organización que se necesita un liderazgo latinoamericano, es de estados latinoamericanos y para estados latinoamericanos, y se necesita que tome control, tome el liderazgo países latinoamericanos como México, desafortunadamente como Brasil, que no fue, los principales, Colombia, Chile, hasta Argentina. Cuando luego se dan estos enfrentamientos, es que los derechos de Venezuela, sí, pero a ver, ¿qué estamos aquí haciendo? Estamos aquí hablando de los derechos de Venezuela, donde hay tribunales internacionales que tienen que decidir, hay la Organización de Naciones Unidas, que es mucho más para este tipo de conflictos, ¿no? Yo, la verdad, tengo un diplomado en resolución de conflictos hecho en China, y sé de lo que hablo cuando digo que no se debería enfocar en que, bueno, las faltas a los derechos humanos dicha por Estados Unidos cuando sigue manteniendo abierta la base de Guantánamo es lo más hipócrita del mundo. Entonces, ¿de qué me están hablando, no? Si vamos a ver, cualquier país del mundo probablemente hace eso. Obviamente hay quien más y quien menos. Para mí, la CELAC tiene que ser un foro necesario, y era rato que no se juntaban, como bien dijo AMLO, para resolver problemas enormes como la salud de la región. Hay países que les faltan miles de vacunas, y AMLO dijo, es que tenemos que dialogar para que no le falte a nadie las vacunas en ningún país de Latinoamérica, ¿no? Como ya estuvo haciendo para Bolivia AMLO. Y bueno, México tiene que tomar liderazgo en eso. Si no ven eso, entonces no entienden por qué se creó la CELAC. No es solamente, es que AMLO le va contra Estados Unidos. ¡Qué bueno! ¡Por fin alguien, cabrones! No siempre estar ahí mamándole todo. O sea, ellos son los primeros que faltan a las democracias. Lo que hicieron en miles de países de Latinoamérica los últimos 70 años, y ahorita quieren estar ahí hablando. No, a ver, se resuelve el conflicto dialogando. Si países como Ecuador, Estados Unidos no quieren que estén a la mesa Cuba y Venezuela, ya es algo que no está bien. Para poder resolver los conflictos hay que dialogar, ¿no? Si no quieren dialogar con alguien, entonces no se va a resolver nada. Y la CELAC, como toda organización internacional, no va a servir de nada. Es el mismo problema de las Naciones Unidas, con el veto de los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, créanme. Yo no veo nada mal, en resumen, que AMLO esté liderando, bueno, México está liderando esta cumbre. La veo como algo positivo, veo como algo necesario, sea en tema de seguridad pública, de sanidad, de cooperación en cuanto a económica, también de las fronteras, ¿no? Hay una crisis de migrantes enorme, como 12,000 migrantes en la frontera de México para cruzarse a Estados Unidos ahora mismo. Eso es algo que se tiene que dialogar. Pero si Estados Unidos, en vez de querer dialogar de eso, empieza, ay no, yo no hablo de eso hasta que si está aquí el presidente de Venezuela, diga, no mames, primero atiende, luego igual se hace una sección aparte, se reúnen los 2-3 presidentes, pero no quieren reunirse, bla, bla, bla. Eso es otro tema que se necesitan meses, ¿no? Ese tipo de conflictos se necesitan meses para resolverlo, si es que se resuelven. Pero la OEA se creó exactamente para que Estados Unidos la lidere y dejó afuera Cuba. Si dejas afuera a alguien, ¿cómo vas a resolver problemas que evidentemente siguen teniendo? Entonces, admirable que México y otros países lleven liderazgo de la CELAC para incluir estados que son latinoamericanos, que necesitan de ayuda, necesitan dialogar con ellos, llegar a un acuerdo, llegar a una mejora, evidentemente, eso nadie lo niega,
sea en derechos humanos que en la situación económica de sus ciudadanos, etc. Pero si no hablas con ellos, si no los invitas ni a la mesa, ¿cómo vas a lograr eso? No sé. Entonces, bueno, ese es mi análisis de la CELAC. Es algo positiva, es algo que AMLO hizo muy bien y espero que lo puedan comentar. Piensen ustedes cómo ven todo eso. ¿Creen que las organizaciones internacionales como la CELAC, la ONU o hasta la Unión Europea con el Brexit sigan funcionando? Ya están en declino, ya se está abriendo a un posmodernismo de regreso, a realismo donde los estados son uno para el otro, están solos uno contra otro, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿O hay alguna otra teoría que quieran mencionar? Mis colegas del RI, piensen, discutan, son cosas que están pasando ahora mismo, son cosas que tienen que ver con problemas reales, actuales, crisis de migrantes, crisis de salud, y se tiene que dialogar. Si no hay diálogo, si se excluye gente de la mesa, eso está malo desde el principio, ¿ok? Entonces, bueno, gracias por ver y vean más de mis videos sobre las hermosas relaciones internacionales. Chao.